empezar a trabajar en construir políticas públicas para superar, en este caso, la pobreza, generar inclusión. En México, como ustedes saben, hace unas semanas el presidente instaló una comisión y estos trabajos se inscriben en este esfuerzo en el que países de África, de Europa, de América Latina, nos juntamos, de Asia también, nos juntamos, empezamos a platicar y generamos agendas para entender cuáles son las condiciones que nos permiten generar desarrollo más acelerado, inclusión, cómo podemos abatir y vencer a la pobreza. Y lo hacemos aquí desde un estado en un momento emblemático de la lucha social aquí en Oaxaca, en donde el gobierno del estado y el gobierno federal estamos trabajando cerca, en equipo y de manera permanente para buscar cambiar las condiciones de vida de millones de personas en el estado y en nuestro país, por supuesto. Yo creo que este esfuerzo y este encuentro que estamos realizando los siguientes 3 días junto con la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que estará sesionando mañana y el viernes, pues se inscribe en una nueva etapa de la lucha social aquí en Oaxaca, porque aquí se está volviendo ese epicentro tan necesario y tan importante que necesitamos generar en nuestro país para cuidar y hacer que la política pública, que el combate a la pobreza, como nos ha pedido el presidente de la República, sea cercano a la gente y podamos dar resultados, que de eso al final del día se trata la política pública. ¿Quiénes participan en este foro? Este foro, el primer foro, foro que arrancamos hace un momento con el señor gobernador, es una comisión de 11 países en donde junto con la agencia alemana y la agencia mexicana para el desarrollo organizamos esta temática para buscar soluciones sobre las mejores políticas públicas y alternativas para enfrentar la Agenda 2030. La Agenda 2030 de la ONU nos dice que los objetivos del desarrollo sustentable, entre otros, tienen que ver con que todos los países hagamos un esfuerzo inusitado por llevar a la pobreza hacia la mitad, hacia ese año. Entonces el camino empieza a ser corto, son pocos los años que tenemos de frente y en este foro intercambiamos las experiencias, vemos qué estamos haciendo, qué da resultados en nuestros países, generamos acuerdos y entonces construimos mejores políticas públicas. Estos foros multilaterales que apoya el gobierno de México y en los que ha sido muy enfático el presidente de la República, en los que necesitamos seguir trabajando, son los que nos dan la posibilidad de revisar cuál es el camino y qué es lo que estamos haciendo en nuestro país, qué está funcionando y cómo estamos haciéndolo. Y la verdad es que resulta alentador ver que si bien hay muchísimos pendientes y hay tareas que tenemos que seguir adelante, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto ya hemos desplazado de algún estadio de carencias y de pobreza más de 11 millones de personas. Y este esfuerzo lo tenemos que continuar, este esfuerzo lo tenemos que redoblar y este esfuerzo lo tenemos que volver un compromiso en el que la Sedesol hace un llamado a todos los gobiernos locales, así como lo está haciendo el gobierno de Oaxaca, pero también a los gobiernos municipales, a las organizaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos, a que nos sumemos en esta que debe de ser una agenda la más importante a favor de las mejores causas, que son las causas de quienes menos tienen. ¿Qué países participan, señor? Mira, hay representantes de Paraguay, de Colombia, de Sudáfrica, de Indonesia. La verdad es que hay una representatividad bien importante de prácticamente Asia, América Latina, Europa, África. Y esto lo que nos permite es precisamente que sea a través de estos foros multilaterales y el intercambio de experiencias construir mejores políticas públicas, que es lo que más nos preocupa. ¿Importarán estas políticas públicas para aplicarlas al desarrollo de México y específicamente Oaxaca? Mira, la verdad es que cada país toma decisiones distintas sobre cómo combatir la pobreza. Lo importante es que en estos foros, al intercambiar experiencias, podemos generar a veces mejores alternativas. En México hemos aprendido mucho de otros países y otros países han aprendido mucho de México y por eso hoy están aquí, por eso ahorita vamos a ir a una visita de campo para que puedan conocer con sus propios ojos qué hace la política de desarrollo social federal y estatal para intervenir en las comunidades más pobres, cómo funcionan nuestros programas y a partir de ahí vamos generando discusiones, diálogo y ese diálogo sin duda
genera cada vez mejores ideas y mejores posibilidades. Hoy un tema que es fundamental es la inclusión laboral. La pobreza se combate mejor cuando generamos empleos y a veces esa es la parte pendiente que tenemos más importante, y ahí tenemos un esfuerzo que hacer todos como sociedad, y por eso estamos aquí, por eso estamos en Oaxaca y nos sentimos muy contentos en la Sedesol que sea en este estado en donde podamos llevar a cabo este encuentro. Subsecretario, en cuestión de estados de la República Mexicana, ¿cuáles son los estados que se ubican dentro del índice más bajo de desarrollo social en este caso, y cuáles son las principales carencias que parecen? A ver, la pobreza en México está identificada con claridad. Los estados en el sureste mexicano son quienes más problemas tienen de desarrollo, que enfrentamos mayores índices de pobreza. Una de las grandes deudas que tenemos en Oaxaca es atacar este problema con más fuerza, y por eso yo celebro que, como ustedes lo han visto, la Sedesol está permanentemente trabajando aquí con el gobierno del estado. Prácticamente desde el arranque de la administración del gobernador Murat, estamos, un servidor, viniendo 2-3 veces al mes, estamos pendientes de los asuntos, estamos instalando las mesas de trabajo, estamos trabajando en equipo, porque esa es la mejor manera de vencer la pobreza. Cuando se suman todos los órdenes de gobierno, todas las secretarías federales y estatales, cuando juntamos los recursos, cuando entendemos mejor cómo proceder, entonces también podemos generar mejores oportunidades para el desarrollo, y por eso yo celebro que el gobierno de Oaxaca hoy no rehúye hablar de la pobreza. El gobierno de Oaxaca hoy promueve los foros para hablar de la pobreza y promueve una política social activa, una política social que nos permita sumar en torno a este que es el gran pendiente, en donde tenemos una gran deuda y tenemos que pagarla pronto. ¿Cuáles son los obstáculos para evitar que programas como el Sin Hambre funcione correctamente o funcione de acuerdo a como fue proyectado, como se esperaba en el país, para combatir sobre todo los altos índices de pobreza que en Oaxaca pareciera que incrementaron, si no niveles de pobreza extrema, pero sí a nivel de pobreza moderada? A ver, hay que decir una cosa con claridad. La pobreza está evolucionando y hoy la pobreza tiene un rostro distinto. Hace 25 años, cuando surge la Sedesol, en cualquier municipio de los más pobres aquí en Oaxaca, la gente tenía quizás 20 años de esperanza de vida menos que en el resto del país. Hoy la esperanza de vida ha venido convergiendo gracias a la posibilidad de tener hoy hospitales, de tener centros de salud, de tener políticas públicas integrales, de que Prospera ha alejado a los niños de volverse instrumentos de trabajo, y por lo tanto los niños hoy están en la escuela, estamos preparando más a la gente. Entonces el rostro de la pobreza hoy es distinto. Sin embargo, lo doloroso que tiene la pobreza es su persistencia, y la persistencia de la pobreza nos hace pensar que tenemos que generar condiciones para que la inclusión laboral, a través de todos nuestros programas, sea uno de los retos que implique que la gente pueda salir adelante por sus propios medios también. No solamente es darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Y ahí ese cambio de paradigma es bien importante, y en ese cambio de paradigma hoy lo que queremos es pasar del asistencialismo a reconocer, como nos los ha dicho una y otra vez el presidente Peña Nieto, que no es que ayudemos a la gente, es que la gente tiene derechos. Y si ese es el enfoque de la política social, entonces hay que construir políticas sociales de Estado que generen alternativas importantes. Hoy en el gobierno federal, 8 de cada 10 oaxaqueños están siendo atendidos por algún programa social, y destinamos, como en ningún otro estado, el presupuesto más grande en la historia del desarrollo social para que podamos trabajar y sacar adelante a millones de familias en este estado. Y yo estoy seguro que con cooperación, que con ganas, con voluntad, entonces vamos a generar buenos resultados. Secretario, de mi parte, por último, preguntarle, en términos numéricos, ¿cuántos mexicanos aún padecen de la pobreza extrema y moderada, y cuántos han salido de este fenómeno? Mira, las mediciones de la pobreza son bien complejas a veces de entender, pero yo siempre digo que los números a veces son muy fríos y son tristes, pues. Aquí lo que hay que entender es en dónde estamos parados. Y estamos parados en un país que está cambiando el rostro de la pobreza. Un niño que nació hoy tiene una oportunidad de vida completamente distinta que el que nació hace 25 años en un mismo municipio.
¿Por qué? Porque hoy tiene drenaje, porque hoy tiene agua, porque hoy tiene acceso a la educación, porque hoy va a tener una esperanza de vida mucho mayor que la de sus padres. Entonces, de entrada y sin los números, la gente dice, ahí está el estudio reciente del INEGI, el 60% de los mexicanos dicen que viven mejor que la generación de sus papás. Ahora bien, tenemos un problema de magnitud importante. De acuerdo a Coneval, hay más de 11 millones de personas viviendo en pobreza extrema y ahí tenemos que generar todo el espacio de oportunidades y todo el espectro de políticas públicas que nos ayuden a superar este problema, en donde afortunadamente, hay que decirlo, con la cooperación, reitero, de gobiernos locales, municipales, podemos trabajar, podemos generar resultados y eventualmente vamos a poder darle un nuevo rostro a nuestro país. Y la pobreza no se soluciona en el corto plazo, ni por decreto, ni hay fórmulas mágicas, ni hay varitas mágicas, pero la pobreza sí se genera y sí se supera cuando se generan empleos. Este país ha generado 2.8 millones de empleos en esta administración. Lo importante que nos tenemos que preguntar es cómo hacemos para que estos empleos se generen en un estado como en Oaxaca. Y acá yo quiero resaltar que me da mucho gusto, platicando hace un momento con el gobernador, que hoy se inaugura un nuevo vuelo que le da conectividad a Oaxaca con el mundo, particularmente con Estados Unidos. Hoy el gobernador me platica de los proyectos de energía eólica y lo que van a representar para municipios y para el propio estado. Hoy me platica el gobernador de todo lo que se está haciendo para terminar de una buena vez la carretera que nos lleve hacia Huatulco y de buscar fomentar el turismo como una actividad fundamental para generar empleos, porque el turismo es la actividad que más genera empleo para mujeres y para jóvenes, más de 11 millones de empleos relacionados con el turismo en el país. Entonces tenemos muchas alternativas, hay cómo salir de los problemas, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tener claro cuál es el plan, y celebramos en el gobierno federal que en el gobierno de Oaxaca hay un plan, y ese plan lo estamos haciendo juntos y tendrán todo el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para salir adelante. Señor, ¿se han transparentado? Una última, porque toca alcanzar a los ministros. Señor, ¿se han transparentado los recursos públicos que se utilizan para el combate a la pobreza, para evitar que se utilicen de No solamente se han transparentado, hoy los programas sociales cada vez son más ciudadanos. Hemos entregado la cartilla social para llevar a los hogares y decirle a la gente cuáles son sus derechos, en qué y cómo los estamos ayudando. Y además, cada vez usted cuando va a un comedor comunitario, que por ejemplo no había aquí en Oaxaca hasta el mes de diciembre, ya abrimos 50 comedores, estamos abriendo 50 más y estamos esperando poder expandir el programa de manera importante hacia el segundo semestre. Ahí los ciudadanos son los que toman las decisiones, son los que administran el programa social, son los que cuidan los recursos, y por eso es que hoy es tan importante este cambio de visión de la política social, en donde empoderamos al ciudadano y en donde queremos que el ciudadano sea protagonista de resolver su propia historia. Gracias. Gracias a ustedes. Les agradezco. ¿Cómo verificar que los programas lleguen?